Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Tejidos Yos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a hacer estas lindas rosas tejidas. Yo ya tengo en mi canal un tutorial de rosas, pero esa es tejida en capas. Hemos tejido como varias partes, como 6 piezas, y la hemos unido. De esa manera también quedan muy bonitas, solamente que se demora un poco más en hacerlas. Y estas de aquí la vamos a tejer de una sola pieza. Entonces es un poco más rápida de hacer. Ahora que se viene el Día de la Madre, puede ser una linda opción para que la puedan hacer más rápido, para poder venderla o regalarla. Sería un lindo detalle. Entonces, los materiales que he utilizado para hacer estas rosas, he utilizado hilo de algodón, color rojo y color verde. Este hilo es de 4 hebras y me recomienda tejer con un crochet de 3 a 4 milímetros, y yo voy a utilizar este de acá, que es de 3.5 milímetros. Voy a necesitar tijera, aguja lanera también. Vamos a necesitar alambre para ponerle a las hojas. Este alambre es el más delgado que he conseguido, es de 0.3 milímetros. Necesitaremos también un palito. Este es un palito de madera para la parte de acá del tallo, y silicona. Yo voy a utilizar esta silicona líquida, pero si tienen silicona caliente mejor, porque pega más rápido. Esos serían todos los materiales, así que comencemos. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado y vamos a tejer 53 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Voy acá 52 y 53. Ahora retrocedemos acá, de esta cadena, acá empezamos en la segunda cadena. Comenzamos haciendo puntos bajos. Vamos a tejer un punto bajo en cada cadena, ya hasta el final, hasta llegar aquí a la última cadena, y volvemos. Aquí ya estoy terminando, me falta acá en la última cadena hacer el punto bajo. Ahora subimos con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Las 5 cadenas son porque 3 cadenas van a contar como un punto alto y 2 cadenas más que van a hacer la separación, ¿ya? Y en ese mismo punto, en el primer punto, vamos a tejer un punto alto. Y ahí vamos a formar una V. Con las 3 cadenas, las dos cadenas de separación y otro punto alto en el mismo punto. Ahora contamos acá 1, 2, 3. En el tercer punto volvemos a hacer un punto alto. Tejemos 2 cadenas y hacemos un punto alto en el mismo punto. Y volvemos a formar una V. ¿Ven? Y de esta manera vamos a seguir tejiendo, contando 1, 2, 3 puntos. En el tercer punto, haciendo un punto alto, hacemos 2 cadenas y en el mismo punto otro punto alto. Entonces tejemos así hasta llegar acá al final y volvemos. Aquí ya estoy terminando, me falta hacer la última V, y acá cuento 1, 2, 3, y justo ahí es el último punto. Tejo un punto alto, 2 cadenas y otro punto alto, de esta manera. Ahora subimos con una cadena, volteamos y vamos a hacer aquí un punto deslizado para ingresar aquí al medio de la V, y subimos con 3 cadenas. Esas 3 cadenas cuentan como un punto alto. Volvemos a hacer ahí mismo en la V otro punto alto. Ahora hacemos 2 cadenas y 2 puntos altos más adentro de la misma V. Ahora nos pasamos a la siguiente y hacemos lo mismo. Tejemos 2 puntos altos separado por 2 cadenas y volvemos a tejer 2 puntos altos. Y así, de esta manera, vamos a ir tejiendo hasta llegar acá al final. Tejemos hasta el final y volvemos. Aquí ya estoy terminando, me falta hacer aquí en esta última V. Hacemos un punto alto, otro punto alto, 2 cadenas
y en la misma V hacemos otro punto alto y otro más. Ahora volteamos, subimos con una cadena, volteamos y aquí adentro de las V's vamos a tejer 8 puntos altos. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos. Aquí en este agujero que está entre las V's hacemos un punto bajo y nos volvemos a pasar acá a la siguiente V haciendo de nuevo los 8 puntos altos. Ya, ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en este agujero que queda aquí entre las V's hacemos el punto bajo. Y de esa manera vamos a tejer hasta llegar acá al final y volvemos. Miren, acá ya llegué al final, me falta tejer aquí en la última V y en la última vamos a tejer 12 puntos altos. Ya, ahí ya voy 1, 2, acá voy 11, le estoy dando toda la vuelta hasta la parte de acá y 12. Y así nos va a quedar al último, todo hasta acá abajo. Ahora vamos a hacer un punto acá, miren, en esta V de acá abajo, cerramos ahí haciendo un punto deslizado, una cadena y cortamos sin dejar hebra porque esto no la vamos a necesitar para después, así que cortamos ahí dejando una hebra pequeña que después tenemos que esconder. Ya, entonces aquí ya terminaríamos la parte para hacer la rosa. Ahora vamos a empezar con el hilo de color verde y vamos a hacer la parte de acá abajo, esta parte de aquí. Comenzamos aquí con el anillo mágico de esta manera, ingresamos aquí, jalamos hebra, agarramos y hacemos una cadena y subimos con 2 cadenas más que van a contar como un punto alto. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 17 puntos altos más las 3 cadenas serían 18. Ya, entonces vamos a ir tejiendo así hasta tener en total 18 puntos altos con las cadenas. Ya tejí aquí hasta 17 puntos altos más las cadenas, tendría 18. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar acá, pero no hay que cerrarlo por completo porque por ahí va a entrar el palito de madera para poder hacer la parte del tallo. Ya, entonces lo cerramos solamente un poco y dejamos un pequeño agujero. Ahora aquí en la primera cadena de acá arriba hacemos un punto deslizado así y vamos a subir con 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora comenzamos haciendo puntos bajos. Aquí desde la segunda cadena comenzamos a hacer un punto bajo, en la siguiente cadena hacemos otro punto bajo, en la siguiente vamos a hacer un punto medio alto y en estas dos últimas que quedan vamos a hacer aquí un punto alto y en la última otro punto alto. Aquí hemos formado como, le vamos a decir como un pétalo, pero de la parte de abajo hemos formado uno. Ahora de aquí de donde estamos vamos a contar 1, 2, 3 puntos y ahí hacemos un punto deslizado, ya, y volvemos a subir con 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comenzamos aquí haciendo un punto bajo, otro punto bajo, en la siguiente cadena un punto medio alto,
en la siguiente un punto alto y en la última cadena otro punto alto, y volvemos a contar acá desde el punto que sigue 1, 2, 3, y en la tercera hacemos el punto deslizado, y de esa manera vamos a tejer en total 6 de estas por toda la vuelta hasta llegar aquí. Aquí ya estoy terminando, en total hice 6, 1, 2, 3, 4, 5 y esta sería la 6. Aquí cuento 1, 2, 3 y aquí hago el punto deslizado ya para cerrar. Hacemos una cadena y de la misma manera cortamos solamente la hebra pequeña porque esta hebra la vamos a esconder adentro de aquí. Estas dos hebritas las podemos esconder para que no se noten. Entonces podemos ingresar por aquí, por ejemplo, aquí entre los puntos, y las escondemos. Ya que la escondemos un poco, cortamos lo sobrante, y de la misma manera esta de aquí la vamos a esconder también. Aquí la voy metiendo así entre los puntos y listo. Como esa parte va a ir pegada, eso ya no se va a salir. ¿Ven? De esta manera. Ahora esto lo vamos a reservar y vamos a hacer la hoja. En el color verde igual vamos a comenzar tejiendo 10 cadenas, ¿ya? Entonces aquí comenzamos con un punto deslizado de esta manera y comenzamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a hacer un punto alto. Retrocedemos 1, 2, 3. En la tercera cadena hacemos un punto alto. En el siguiente hacemos otro punto alto. Y en la siguiente otro punto alto. Hemos hecho 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer 3 puntos medios altos. Ahí hacemos un punto medio alto. En la siguiente cadena otro punto medio alto y en la siguiente otro punto medio alto. Ahora me quedan 2 cadenas y vamos a tejer en esas últimas dos puntos bajos. Ahí va un punto bajo y otro punto bajo. Ahora vamos a subir con 2 cadenas, 1, 2. Y aquí en el último punto que hemos tejido vamos a hacer un punto deslizado para formar ahí un punto picot, ¿ya? Y ahí se forma un piquito. Ahora por este lado de las cadenas vamos a hacer lo mismo que hemos tejido aquí, como un espejo. Entonces ingresamos ahí en el primer punto y antes de tejer agarramos el alambre. El alambre lo van a cortar un poquito más grande que el tamaño de la hoja y lo van a doblar a la mitad, así. Y van a dejar aquí un pequeño agujerito para que ingrese el crochet. Entonces ahí lo primero que hacemos es ingresar ahí en el punto, ingresamos ahí en el alambre y tejemos todo junto. Ahí tejemos el primer punto bajo. En el siguiente punto hacemos otro punto bajo, siempre agarrando el alambre, y esta pequeña hebra que tenemos también la vamos escondiendo. En el siguiente punto hacemos un punto medio alto. En el siguiente punto otro punto medio alto. En el siguiente otro punto medio alto. En el siguiente hacemos un punto alto. En el siguiente otro punto alto. Y acá, que es el último, otro punto alto. Ahora vamos a tejer 2 cadenas y aquí donde están estas cadenas de este lado hacemos un punto deslizado de esta manera. Hacemos una cadena y vamos a dejar una hebra pequeña para poder enrollar en el palito. Jalamos ahí para cerrar y ven, de esa manera ya hemos tejido nuestra hojita. Ahora vamos a armar la rosa.
Vamos a comenzar ahora a enrollar nuestra rosa y aquí le podemos ir echando silicona. Yo le voy a echar esta silicona fría, pero si tienen silicona caliente mejor, para que así pegue más rápido. Y colocamos ahí el palito y le vamos a ir dando vueltas de esta manera. Siempre tienen que fijarse que esto no suba ni se baje, que siempre enrollen ahí mismo, a la misma distancia, siempre por esta parte, para que ahí les quede bien los pétalos, ya ni más arriba ni más abajo, siempre así. Y le van a ir dando vueltas de esta manera, le van echando silicona y van a seguir dándole vuelta así hasta que lleguemos aquí al final. Miren, aquí ya estoy llegando al final. Le voy a echar ahí silicona y en esta parte también para poder pegarlo. Y esta pequeña hebra también la voy a colocar ahí para que se quede ahí pegada. Y más o menos ahí. Quiero que este último pétalo me quede ahí, miren, en medio de estos dos. Entonces ahí lo pegamos bien. Y voy a agarrar ahí un rato hasta que pegue bien. Miren, entonces nos quedaría así. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle esto de acá. Ingresamos ahí el palito de esta manera. Y aquí donde hemos terminado hay que colocar uno de estos pétalos para tapar ahí, ¿ya? Y de ahí van colocando, van pegando así cada pétalo. Primero pegamos la parte de acá abajo. Le echamos ahí silicona. Toda la parte de abajo para que quede bien pegado. Y lo pegamos de esta manera, viendo que este pétalo tape ahí. Miren, acá ya terminé de pegar casi todos los pétalos verdes. Y ahora voy a pegar este último de acá. Echamos ahí un poco de silicona. Y lo pego acá. De esa manera, ¿ven? Y de esta manera ya le estaríamos pegando todos los pétalos en la parte de abajo. Ahora vamos a forrar el palito. Le echo acá yo un puntito de silicona en la parte de arriba. Y coloco ahí el hilo verde. Y lo que hago es le voy dando vuelta así. Y esta parte la subo para que quede bien asegurado ahí el hilo. Así. Y le vamos a seguir dando vuelta de esta manera todo el palito hasta llegar a la parte de abajo, para pegar abajo y que quede listo y forrado todo el palito. Miren, acá ya terminé de forrar todo el palito y siempre en la parte de abajo yo le echo un poquito más de silicona para que quede más seguro eso. Esperamos que se seque y listo. Ahora vamos a colocar la hoja. Esta vez voy a colocar la hoja no así de costado, sino como para arriba, como que de esa manera, miren. Entonces lo que hago aquí es, con el alambre que me quedó aquí, le voy a dar unas vueltitas acá, así. Así, de esta manera. Y ahí donde está el alambre le voy a poner silicona. Un puntito por un lado y un puntito por la parte de atrás también. Y con este hilo que me quedó de la hoja le voy a ir dando vuelta, tapando. Le vamos a ir dando vuelta, tapando ahí el alambre que va a quedar ahí, ya, para que no se note.
Entonces así le voy a ir dando vuelta para tapar el alambre. Miren, ahí ya terminé de darle vuelta, le eché un puntito de silicona y corté lo que me sobra. Y ahora de esta manera la hojita me queda así como para arriba, ¿ven? Y de esa manera nos quedaría la rosa. Miren, acá hice otra también. Así nos quedan. Espero que les haya gustado. Aparte es más fácil de hacer. Yo tengo otro tutorial de las mismas rosas. Bueno, de rosas también en el canal, solamente que esa es pétalo por pétalo. Entonces hay que hacer como 6 pétalos y de ahí unirlos para formar la rosa. En cambio esta es tejida con una sola, todo en una sola parte, ¿ya? De una sola vez y de ahí la enrollamos y nos queda esto. Ya es de acuerdo de ustedes, la que más les guste. Tienen acá otra opción que es fácil, rápida también de hacer. Ahora que se viene el Día de la Madre, sería una linda opción para regalar o para vender también. Aquí le pueden colocar, la pueden colocar hasta una sola rosa en un ramito, le colocan una cinta y también queda muy bonita. Si puedo les subo fotos aquí en el perfil de YouTube, porque voy a armar ahí algunos ramos para que vean cómo se ve y ustedes también lo puedan realizar, ¿ya? No se olviden que si les ha gustado el video, dejar un like, dejar un comentario, compartir el video con otra persona que le pueda gustar. Y si no están suscritos al canal, los invito a suscribirse. Así me ayudan mucho para yo poder seguir creando contenido para ustedes. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial.